Hola amigos, bienvenido a la lección número 4 del curso de inglés fácil. En la lección de hoy aprenderemos a hacer preguntas con who, what y where. Recuerde que en inglés, a diferencia del español, se cambia el orden de las palabras para hacer preguntas. Empezaremos con who. Who significa quién. Repita conmigo. Who. Vamos a hacer algunos ejemplos con who utilizando el verbo to be y los pronombres personales que ya hemos aprendido en las lecciones anteriores. ¿Estamos listos? Vamos a comenzar. Who am I? ¿Quién soy yo? Who am I? Who are you? En español, ¿quién eres tú? Who are you? Who is he? ¿Quién es él? Who is he? Who is she? ¿Quién es ella? Who is she? En inglés, cuando uno no está seguro si está preguntando acerca de un hombre o una mujer, entonces podemos preguntar con it. Who is it? ¿Quién es? Who is it? Who are we? ¿Quiénes somos nosotros? Who are we? Who are you? En español, ¿quiénes son ustedes? Who are you? Who are they? ¿Quiénes son ellos? Who are they? Ahora contestaremos estas preguntas. Who am I? I am, yo soy, y menciónese a sí mismo y diga su nombre. Who are you? You are María. Tú eres María o a quien usted se esté refiriendo. Who is he? He is Paul. Él es Paul. Who is she? She is Camila. Ella es Camila. Who are we? We are students. Nosotros somos estudiantes. Who are you? You are a family. Ustedes son una familia. Who are they? They are kids. Ellos son niños. Continuemos. Ahora aprenderemos a hacer preguntas con la palabra what, que significa qué. What. Repita conmigo. What. En estos ejemplos, what se usa para referirse a su profesión o a qué se dedica usted. Haremos uso de la misma estructura. La pregunta what más el verbo to be más el pronombre. Veamos con algunos ejemplos con what. What am I? ¿Qué soy yo? What am I? What are you? En español, ¿qué eres tú? What are you? What is he? ¿Qué es él? What is he? What is she? ¿Qué es ella? What is she? What is it? ¿Qué es esto? What is it? What are we? ¿Qué somos nosotros? What are we? What are you? ¿Qué son ustedes? What are you? What are they? En español sería ¿qué son ellos? What are they? Ahora contestaremos estas preguntas. What am I? I am a teacher. Yo soy una maestra. What
are you? You are a doctor. Tú eres un doctor. What is he? He is an architect. Él es un arquitecto. What is she? She is a nurse. Ella es una enfermera. What is it? It is a house. Eso es una casa. What are we? We are students. Nosotros somos estudiantes. What are you? You are bakers. Ustedes son panaderos. What are they? They are dentists. Ellos son dentistas. A continuación, aprenderemos a hacer preguntas con la palabra where. Where significa ¿dónde? Where. Repita conmigo. Where. En inglés, where se usa para saber dónde están las personas o las cosas. Vamos a hacer algunos ejemplos con where. Where am I? ¿Dónde estoy yo? Where am I? Where are you? ¿Dónde estás tú? Where are you? Where is he? ¿Dónde está él? Where is he? Where is she? ¿Dónde está ella? Where is she? Where is it? ¿Dónde está esto? Where is it? Where are we? ¿Dónde estamos nosotros? Where are we? Where are you? ¿Dónde están ustedes? Where are you? Where are they? ¿Dónde están ellos? Where are they? Ahora responderemos estas preguntas con where, para lo cual utilizaremos la palabra in si el objeto o persona está dentro y on si el objeto está sobre algo. Where am I? I am in the bank. Yo estoy en el banco. Where are you? You are in the supermarket. Tú estás en el supermercado. Where is he? He is in the school. Él está en la escuela. Where is she? She is in the library. Ella está en la biblioteca. Imaginemos que una taza está sobre la mesa. Ahora haremos un ejemplo con it. Where is it? It is on the table. Eso está sobre la mesa. Where are we? We are in the university. Nosotros estamos en la universidad. Where are you? You are in church. Ustedes están en la iglesia. Where are they? They are in the factory. Ellos están en la fábrica. Y para terminar la lección, dejaré un nuevo vocabulario con palabras que aprendimos en la lección de hoy. Church, iglesia. Church, iglesia. Factory, fábrica. Factory, fábrica. House, casa. House, casa. Library, biblioteca. Library, biblioteca. School, escuela o colegio. School, escuela o colegio. University, universidad.
University, universidad. Supermarket, supermercado. Supermarket, supermercado. Bank, banco. Bank, banco. Architect, arquitecto. Architect, arquitecto. Baker, panadero. Baker, panadero. Dentist, dentista. Dentist, dentista. Doctor, médico. Doctor, médico. Student, estudiante. Student, estudiante. Nurse, enfermera. Nurse, enfermera. Teacher, profesor. Teacher, profesor. Si quiere ver más videos, suscríbase a nuestro canal. Nos vemos en la próxima lección.